Un millonario perdió su cartera en un parque. Días después, una niña apareció para devolvérsela y lo que le dijo reveló un secreto familiar que lo dejó sin palabras. ¿Te imaginas que un día normal pierdes tu cartera y debido a esto pudieras descubrir un secreto familiar que cambiaría tu vida para siempre? ¿Será que fue el destino o solo coincidencia? Quédate hasta el final y vas a descubrir qué le dijo la niña al millonario al devolverle la cartera. Ese hombre es Andrés Montiel, un magnate conocido por su fortuna y su habilidad para convertir cualquier inversión en oro. A pesar de su éxito, Andrés se encuentra en ese parque no para disfrutar de la naturaleza, sino para escapar. La rutina, las reuniones interminables y los compromisos lo habían dejado vacío. Era un refugio temporal, un intento de hallar algo que ni siquiera sabía que buscaba. Pero aquel día, su apuro le jugó una mala pasada. En medio de su distracción, Andrés dejó caer su cartera, una pieza elegante de cuero que no solo contenía una considerable cantidad de dinero, sino también documentos personales y una pequeña foto que guardaba celosamente. Un detalle que nadie imaginaría sobre él, esa imagen era un recuerdo invaluable, una conexión a un pasado que prefería no hablar. Horas después, al notar la ausencia de su cartera, su desesperación fue evidente. Mandó a sus asistentes a buscarla y hasta ofreció una recompensa exorbitante, pero nadie la encontró. Andrés regresó al parque al día siguiente, con la esperanza de que alguien honesto la hubiera entregado. Pero nada. Pasaron días en los que la pérdida se sentía como un peso en su pecho. No era el dinero lo que lo atormentaba, sino la fotografía. Una memoria que ahora parecía perdida para siempre. Entonces, una tarde, cuando ya había perdido toda esperanza, una niña apareció frente a él. Tendría apenas 8 años, con una mirada brillante y la ropa gastada, pero limpia. En sus manos sostenía su cartera, intacta. Al principio, Andrés pensó que sería una coincidencia, una simple devolución, hasta que la niña habló. Con una voz suave pero firme, le dijo algo que lo dejó helado. Aquellas palabras no solo devolvieron el pasado a Andrés, sino que abrieron una puerta que había mantenido cerrada por años. Un secreto que lo enfrentaría a su propia historia y cambiaría su vida de una manera que jamás habría imaginado. ¿Qué pudo haber dicho una niña para estremecer a un hombre tan poderoso? La respuesta está en una verdad que siempre había estado ahí, esperando ser revelada. Prepárate para descubrir una historia llena de misterio, emoción y un giro que nadie podría prever. El sol acariciaba con calidez los caminos del Parque Central, un lugar que parecía atrapado en el tiempo. Entre los senderos bordeados por árboles altos y frondosos, familias disfrutaban de picnics improvisados, corredores cruzaban con sus auriculares puestos, y niños reían mientras llenaban el aire de alegría. Este parque, en el corazón de la ciudad, era un refugio para todos, un espacio donde las preocupaciones del día a día parecían desvanecerse. Pero para Andrés Montiel, ese lugar significaba algo más. Andrés era un hombre que, a los ojos del mundo, lo tenía todo. Su nombre aparecía constantemente en revistas de negocios, y su empresa lideraba los mercados internacionales. Con apenas 42 años, había alcanzado un nivel de éxito que pocos lograban en toda una vida. Sin embargo, lo que los titulares no mostraban era que Andrés cargaba con un vacío que ni su fortuna ni su prestigio podían llenar. En los últimos años, la vida de Andrés se había reducido a reuniones interminables, viajes de negocios y una lujosa pero solitaria rutina. Vivía en un penthouse con vistas panorámicas de la ciudad, decorado con obras de arte exclusivas, pero cada noche regresaba a un hogar silencioso, donde el único sonido era el eco de sus propios pasos. Sus relaciones personales eran superficiales, marcadas por intereses más que por emociones genuinas. Ni siquiera su círculo más cercano sabía mucho sobre su pasado. De ese pasado, Andrés hablaba poco, casi nada. Había crecido en un pequeño pueblo junto a su madre, Clara, una mujer de carácter fuerte y trabajadora incansable que lo había criado sola tras la partida de su padre. Clara fue su ejemplo de lucha, pero también su mayor punto de dolor. Falleció cuando él apenas era un joven adulto, dejando un vacío que nunca logró llenar. Desde entonces, Andrés se había prometido a sí mismo que nunca volvería a depender emocionalmente de nadie. Aquella tarde en el parque,
Andrés había decidido dar un paseo poco habitual. Algo en él lo llevó a alejarse de las oficinas y sentarse en una de las bancas de madera desgastada, con una taza de café en la mano. Mientras observaba a la gente a su alrededor, sintió una nostalgia inexplicable. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas con números, pero esa emoción lo desarmaba. En ese momento, algo extraño sucedió. Un grupo de niños corría cerca, jugando a atrapar una cometa, y de pronto, uno de ellos tropezó, cayendo al suelo justo frente a Andrés. Aunque normalmente habría ignorado el incidente, algo lo impulsó a inclinarse y ayudar al niño a levantarse. El pequeño, agradecido, le dedicó una sonrisa tan sincera que Andrés no pudo evitar sentirse conmovido. Fue entonces cuando se levantó de la banca para seguir caminando y sintió el bolsillo de su chaqueta más ligero de lo habitual. Su cartera, una pieza de diseño exclusivo que lo acompañaba desde hacía años, no estaba. La búsqueda rápida en su chaqueta y el suelo cercano no arrojó resultados. Recordó que había puesto en ella no solo dinero, sino una pequeña fotografía de su madre, la única que conservaba de su juventud. Era un objeto de enorme valor sentimental, mucho más que cualquier cantidad de billetes. Aquel descuido lo dejó atónito. Ordenó a su asistente que regresara al parque para buscarla, pero después de horas de búsqueda infructuosa, no hubo rastro de la cartera. Andrés se culpaba a sí mismo por su distracción, aunque no podía dejar de pensar que quizá esa pérdida era más simbólica de lo que parecía. En otro rincón de la ciudad, una niña llamada Sofía, de apenas 8 años, vivía con su madre en un pequeño apartamento alquilado. La vida de Sofía no podía ser más diferente a la de Andrés. Aunque su hogar era modesto y carecía de lujos, ella veía el mundo con ojos llenos de curiosidad y esperanza. Su madre, Laura, trabajaba largas horas en una cafetería para mantenerlas, pero siempre encontraba tiempo para leerle cuentos por las noches. Sofía tenía un talento especial para observar. Era el tipo de niña que encontraba belleza en cosas que otros pasaban por alto, las hojas caídas de los árboles, las nubes en formas curiosas, o incluso una vieja moneda en el suelo. Esa habilidad para notar lo pequeño cambiaría su vida y la de Andrés de formas que nadie podría imaginar. Un día, mientras jugaba en el parque con un grupo de niños de su barrio, Sofía encontró algo inusual. Junto a los arbustos, parcialmente cubierto por hojas secas, estaba una cartera de cuero elegante. Sus manos pequeñas la recogieron con cuidado, y su corazón se aceleró al abrirla. Lo que más le llamó la atención no fue el dinero ni las tarjetas, sino una fotografía antigua. En la imagen se veía a una mujer joven, con ojos llenos de vida, sosteniendo a un niño pequeño. La ternura de la escena tocó algo en el corazón de Sofía, y de inmediato sintió que esa cartera no podía quedarse con ella. Había algo especial en aquel objeto, algo que le decía que debía devolverlo. Sin embargo, no fue hasta unos días después que Sofía logró convencer a su madre de buscar al dueño. Laura, agotada por el trabajo y preocupada por otros problemas, no le prestó demasiada atención al principio. Pero la persistencia de Sofía fue inquebrantable. Mamá, tiene que volver a él. Es importante, lo siento en mi corazón, repetía con una seriedad que no era común en una niña de su edad. Finalmente, Laura accedió. Juntas empezaron a buscar pistas en el contenido de la cartera, y el nombre de Andrés Montiel salió a la luz. Sin embargo, lo que parecía un acto simple de devolver un objeto perdido estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Mientras tanto, Andrés intentaba olvidar la pérdida de su cartera, pero no podía ignorar la sensación de que algo importante estaba por suceder. La conexión entre estos dos mundos estaba a punto de revelarse, llevando a Andrés y Sofía a un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Si estás disfrutando este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para seguir disfrutando estas maravillosas historias. Una tarde fría y gris, mientras Andrés repasaba mentalmente los eventos de su día, una llamada inesperada interrumpió su rutina. Su asistente, quien normalmente no lo molestaba fuera del horario laboral, le informó que una niña había llegado al edificio con algo que decía pertenecerle. La niña insistía en hablar directamente con él. Andrés, sorprendido, dudó por un momento, pero la curiosidad pudo más que el cansancio.
Cuando llegó al vestíbulo de su lujosa oficina, se encontró con una escena que no esperaba. Sofía, con su pequeña figura envuelta en un abrigo desgastado, lo miraba fijamente mientras sostenía su cartera con ambas manos. A su lado, Laura, su madre, lucía visiblemente nerviosa. El contraste entre el lujo del lugar y la modestia de las visitantes era evidente, pero lo que más llamó la atención de Andrés fue la intensidad en los ojos de la niña. Señor Montiel, creo que esto es suyo, dijo Sofía, extendiéndole la cartera. Andrés la tomó con una mezcla de alivio y desconfianza. Revisó rápidamente el contenido, las tarjetas, el dinero, y finalmente, la fotografía. Todo estaba intacto. Sin embargo, antes de que pudiera expresar su agradecimiento, Sofía dijo algo que lo dejó helado. Ella se parece mucho a mí, a mi abuela. Las palabras resonaron en la mente de Andrés como un eco interminable. Por un momento, no supo cómo reaccionar. Miró a la fotografía en sus manos y luego a la niña. La coincidencia era inquietante. La mujer en la foto era su madre, Clara, y aunque sabía que era imposible, no pudo evitar notar un parecido en los rasgos de Sofía. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Andrés, tratando de ocultar su confusión. Sofía, inocente pero segura, señaló la fotografía. Mi mamá tiene una foto de mi abuela que se parece mucho a esta señora. Laura, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino con voz temblorosa. Disculpe, señor, no queremos molestarle. Solo queríamos devolverle la cartera. Sofía tiene una imaginación muy activa. Pero Andrés no podía apartar la vista de la fotografía ni ignorar el comentario de la niña. Había algo en su mirada, en su tono, que lo inquietaba profundamente. Decidió no presionarlas más en ese momento y, con cortesía, agradeció su gesto. Gracias por devolverla. Esto significa mucho para mí. Ofreció una recompensa por su honestidad, pero Laura la rechazó firmemente. No hicimos esto por dinero, señor. Fue lo correcto. A pesar de las palabras de despedida, Andrés no pudo dejar de pensar en lo que Sofía había dicho. Esa noche, al regresar a su apartamento, sacó la fotografía de su madre y la observó detenidamente. Los recuerdos de su infancia inundaron su mente, pero junto a ello surgió una incómoda pregunta: ¿cómo podía esa niña conocer a su madre? ¿Era realmente una coincidencia? Al día siguiente, Andrés no pudo concentrarse en el trabajo. La inquietud lo llevó a buscar respuestas. Decidió investigar sobre Laura y Sofía, usando los recursos a su disposición. No tardó en descubrir que vivían en un pequeño apartamento en un barrio modesto, y aunque esto no resolvía sus dudas, alimentaba aún más su curiosidad. Mientras tanto, Sofía seguía insistiendo a su madre en que había algo especial en aquella cartera y en el hombre al que pertenecía. Mamá, ¿por qué la abuela nunca nos contó de él?, preguntó Sofía, despertando un desconcierto en Laura. Laura, visiblemente molesta, intentó desviar la conversación. Sofía, a veces las cosas no son lo que parecen. Es mejor no imaginar demasiado. Pero en su interior, Laura también sentía que había algo extraño en todo esto. Aquella foto en la cartera de Andrés despertaba un recuerdo enterrado en su memoria, una conexión vaga con su propio pasado que no lograba precisar. Andrés, incapaz de ignorar sus sospechas, decidió buscar a Laura y Sofía personalmente. Llegó al pequeño apartamento donde vivían y tocó la puerta, lo que tomó por sorpresa a ambas. Laura, al verlo, sintió una mezcla de incomodidad y aprensión. «Señor Montiel, ¿a qué debemos su visita?», preguntó, tratando de mantener la compostura. Andrés, directo y sin rodeos, mostró la fotografía. «Quiero entender algo. ¿Cómo es posible que su hija reconozca a mi madre en esta foto?». Laura intentó responder, pero Sofía, con su desbordante sinceridad, volvió a hablar. Porque la abuela tenía una foto parecida. La afirmación de la niña dejó a Laura en silencio. Por primera vez, la conexión que había estado evitando se volvió innegable. Sin saber cómo responder, invitó a Andrés a pasar. En el pequeño y acogedor apartamento, Andrés notó una caja de madera sobre una mesa, llena de fotografías antiguas.
Con un temblor en las manos, Laura sacó una imagen y se la mostró. Era la misma mujer que aparecía en la foto de la cartera de Andrés, pero en esta, la mujer sostenía a un bebé diferente. ¿Qué significa esto?, preguntó Andrés, con la voz cargada de emoción y confusión. Laura finalmente se atrevió a contar lo que sabía. Mi madre siempre fue reservada sobre su pasado. Nos decía que había cosas que no valía la pena recordar. Esta foto es de ella, pero no tengo más detalles. Andrés sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Si lo que Laura decía era cierto, había una posibilidad inquietante, ¿y si Sofía tenía razón? ¿Y si había un vínculo familiar que él desconocía? El encuentro terminó con más preguntas que respuestas. Andrés, ahora decidido a descubrir la verdad, comenzó a indagar en el pasado de su madre. Contactó a viejos conocidos, revisó documentos familiares y buscó cualquier pista que pudiera darle claridad. Por otro lado, Laura también empezó a cuestionar todo lo que sabía sobre su madre. Los secretos que creía enterrados estaban comenzando a salir a la superficie, y con ellos, un misterio que nadie esperaba enfrentar. Ambos desconocían que lo que estaban a punto de descubrir no solo cambiaría sus vidas, sino que los arrastraría a una historia mucho más profunda y peligrosa de lo que podían imaginar. Andrés no podía sacarse de la cabeza la fotografía que Laura le mostró. Cada detalle parecía gritarle que había algo oculto, algo que su madre había decidido llevarse a la tumba. Esa noche, sentado en su amplio estudio rodeado de libros y papeles, sacó un viejo álbum familiar que hacía años no abría. Pasó las páginas con cuidado, cada fotografía trayendo recuerdos de una infancia protegida, marcada por la disciplina de su madre y el éxito que siempre buscó para él. Sin embargo, entre todas esas imágenes familiares, no había rastro de la fotografía que ahora lo atormentaba. Decidido a llegar al fondo del asunto, Andrés contrató a un investigador privado. Le entregó una copia de la fotografía y le pidió que indagara en el pasado de Clara Montiel, su madre. Mientras tanto, continuó revisando documentos y papeles en busca de alguna pista, pero todo parecía haber sido meticulosamente limpiado. Como si su madre hubiera querido borrar cualquier rastro de ciertos capítulos de su vida. Días después, mientras Andrés seguía con su búsqueda, recibió una llamada de Laura. Su tono era urgente y ligeramente alterado. Señor Montiel, creo que debe venir. Encontré algo que podría interesarle. Sin perder tiempo, Andrés se dirigió al pequeño apartamento de Laura. Cuando llegó, la encontró sentada en la mesa del comedor, con un sobre desgastado en las manos. Sofía jugaba en silencio en una esquina, pero de vez en cuando lanzaba miradas curiosas hacia ellos. Laura le entregó el sobre con cuidado, como si temiera que el contenido se deshiciera en sus manos. Andrés lo abrió y encontró una carta dentro. La letra era delicada, escrita con tinta que había comenzado a desvanecerse. Querida Isabel, comenzaba la carta, no sabes cuánto te extraño. Cada día me arrepiento de las decisiones que tomé, pero sé que algún día entenderás por qué tuve que hacerlo. Andrés sintió un nudo en el estómago al leer el nombre. Isabel era el segundo nombre de su madre, uno que rara vez utilizaba. La carta continuaba, pero las palabras se volvían más crípticas, mencionando una separación forzada, un amor perdido y algo que debía mantenerse en secreto. Laura lo observaba con nerviosismo. Esta carta estaba en una vieja caja de mi madre. Nunca antes la había visto, pero habla de cosas que mi abuela nos mencionaba vagamente, sobre decisiones difíciles y personas que no podíamos conocer. ¿Tu abuela mencionó algo más?, preguntó Andrés, con el corazón acelerado. Laura negó con la cabeza. Siempre fue muy reservada. Pero ahora me pregunto si todo esto tiene algo que ver con usted y su familia. Andrés salió del apartamento con la carta en el bolsillo y más dudas que certezas. Decidió llevarla al investigador privado, quien ya había comenzado a descubrir algunos detalles inquietantes. Según los primeros informes, su madre había vivido durante varios años en un pequeño pueblo antes de mudarse a la ciudad, algo que Andrés nunca había sabido. El pueblo, aparentemente insignificante, tenía un registro de adopciones y nacimientos que llamó la atención del investigador.
Había indicios de que Clara podría haber dado a luz a otro hijo antes de casarse con el padre de Andrés, algo que nadie en la familia mencionó jamás. Mientras tanto, en el apartamento de Laura, Sofía seguía insistiendo en que había algo importante en todo esto. Mamá, ¿por qué el señor Montiel está tan interesado en la foto? ¿Crees que podamos ayudarlo más? Laura, agotada emocionalmente, le respondió con sinceridad. No lo sé, Sofía. Pero siento que estamos metiéndonos en algo que podría cambiar muchas cosas. El investigador finalmente contactó a Andrés con un descubrimiento clave. Había registros de una mujer llamada Clara Montiel visitando un orfanato en aquel pueblo, hace más de 40 años. Según los archivos, realizó varias visitas antes de desaparecer abruptamente. Esto descolocó completamente a Andrés. Su madre siempre había sido una mujer estricta y tradicional, alguien que jamás mencionó haber visitado un orfanato. La idea de que pudiera haber dejado a un hijo allí, o que tuviera alguna conexión con ese lugar, lo dejó completamente desconcertado. Al mismo tiempo, Laura comenzó a recordar fragmentos de historias que su madre solía contarle antes de dormir. Había una en particular, sobre una mujer que tuvo que tomar una decisión muy dolorosa, dejando algo o a alguien importante atrás. Laura nunca había entendido el significado completo de esas palabras, pero ahora sentía que estaban conectadas con lo que estaba sucediendo. Decidido a confrontar la verdad, Andrés se dirigió al pueblo mencionado en el informe. El lugar era pequeño y tranquilo, con un aire nostálgico que parecía resistirse al paso del tiempo. Visitó el orfanato, ahora un edificio abandonado, y encontró a una mujer mayor que solía trabajar allí. Sí, recuerdo a Clara Montiel, dijo la mujer, después de observar la fotografía que Andrés le mostró. Venía aquí con frecuencia, siempre parecía preocupada, como si cargara un gran peso en su corazón. Andrés sintió que se le erizaba la piel. ¿Recuerda por qué venía? La mujer asintió lentamente. Buscaba a alguien. A un niño. Pero no puedo decirle más, nunca lo supe con certeza. La respuesta era ambigua, pero dejaba entrever una verdad que Andrés no estaba seguro de querer enfrentar. ¿Había tenido su madre un hijo del que él no sabía nada? ¿Podría ese niño, ahora un adulto, estar relacionado de alguna manera con Laura y Sofía? Mientras regresaba a la ciudad, Andrés no podía evitar sentir que estaba al borde de descubrir algo que no solo cambiaría su vida, sino también la de todos los involucrados. Lo que aún no sabía era que este camino lo estaba llevando hacia una revelación mucho más profunda y peligrosa de lo que jamás habría imaginado. La primera parte del desarrollo dejaba en el aire más preguntas que respuestas. La conexión entre las familias, los secretos del pasado y las decisiones tomadas décadas atrás se entrelazaban en un misterio que prometía cambiarlo todo. El regreso de Andrés a la ciudad estuvo cargado de tensión. A pesar de los fragmentos de información obtenidos en el pueblo, sentía que aún estaba lejos de comprender la magnitud del secreto que su madre había guardado. Esa noche, encerrado en su estudio, colocó la carta, la fotografía y los informes del investigador sobre su escritorio. Cada pieza parecía estar conectada, pero el rompecabezas aún era incompleto. Mientras revisaba los documentos, su teléfono sonó. Era Laura. Su voz sonaba cargada de una emoción que Andrés no supo identificar al principio. Señor Montiel, siento molestarlo a esta hora, pero creo que encontré algo más. Es extraño. Laura explicó que, mientras limpiaba una caja de objetos viejos de su abuela, encontró un pequeño diario. Las páginas estaban amarillentas y muchas de las palabras apenas eran legibles, pero había algo que llamó su atención, una entrada que mencionaba a una mujer llamada Clara Montiel. Mi abuela escribió sobre una mujer que llegó al pueblo buscando desesperadamente a alguien. Decía que nunca hablaba mucho de su pasado, pero que su dolor era evidente. Lo extraño es que también mencionó un nombre, Mateo. Andrés sintió que el aire le faltaba. Ese nombre no significaba nada para él, pero resonaba con una intensidad inquietante. ¿Podrías traerme ese diario?, pidió, intentando mantener la calma. Esa misma noche, Laura llegó a la casa de Andrés con el diario en mano. Sentados en el amplio comedor, comenzaron a leer juntos las páginas que aún podían descifrar.
Cada palabra parecía añadir más capas al misterio. Clara había llegado al pueblo en busca de un niño llamado Mateo, según decía el diario, pero nunca encontró lo que buscaba. En una de las entradas, la abuela de Laura escribió: a veces, me pregunto si el niño alguna vez existió o si era una ilusión creada por su corazón roto. Andrés cerró el diario con fuerza, su mente llena de preguntas. ¿Quién era Mateo? ¿Era posible que su madre hubiera tenido otro hijo antes de casarse con su padre? Y si era así, ¿qué había pasado con él? Mientras Andrés intentaba procesar esta nueva información, Laura señaló algo más en el diario, un dibujo infantil pegado entre las páginas. Era un boceto rudimentario de una mujer de cabello oscuro, sosteniendo la mano de un niño pequeño. En la esquina del dibujo, con una letra infantil, estaba escrito: para mamá, con amor, Mateo. El dibujo dejó a Andrés inmóvil. Algo en la figura de la mujer se parecía a su madre, aunque el trazo era torpe y la imagen apenas reconocible. La emoción que lo invadió fue una mezcla de incredulidad y angustia. Esto no puede ser real, murmuró, casi para sí mismo. Laura, que lo observaba atentamente, no pudo evitar preguntar: ¿cree que su madre pudo haber tenido otro hijo? Andrés no respondió de inmediato. En su mente, las memorias de su infancia comenzaban a fragmentarse. Había cosas que, en su momento, no le parecieron extrañas: las largas ausencias de su madre, su constante melancolía, las noches en las que la escuchaba llorar en su habitación. Ahora, todo adquiría un nuevo significado. Decidido a encontrar respuestas, Andrés contactó nuevamente al investigador privado y le mostró el diario y el dibujo. Le pidió que centrara su búsqueda en el nombre Mateo y en cualquier conexión con el orfanato que su madre había visitado. Días después, el investigador llamó con un nuevo hallazgo. Había encontrado registros de un niño llamado Mateo en el orfanato, pero los documentos eran incompletos. Lo único claro era que el niño había sido adoptado por una familia desconocida poco después de que Clara dejara de visitarlo. Sin embargo, lo más inquietante era que el rastro de Mateo se perdía abruptamente unos años después. Es como si hubiera desaparecido del sistema, dijo el investigador, con tono grave. No hay registros escolares, médicos, nada. La noticia dejó a Andrés desconcertado. ¿Cómo era posible que un niño simplemente desapareciera? Mientras Andrés lidiaba con esta nueva información, Laura comenzó a notar algo extraño en Sofía. La niña, que siempre había sido curiosa, parecía particularmente interesada en la investigación de Andrés. Una tarde, mientras jugaban juntas, Sofía le hizo una pregunta que dejó a Laura helada. «Mamá, ¿crees que el señor Andrés está buscando a alguien que perdió?» Laura intentó responder con calma, pero Sofía continuó. «Es que anoche soñé con un niño. Estaba triste y me decía que quería volver a casa». El comentario de Sofía, aunque aparentemente inocente, llenó a Laura de inquietud. La niña siempre había tenido una sensibilidad especial, pero esto era diferente. Decidió no mencionárselo a Andrés, al menos por ahora. Una noche, mientras Andrés revisaba nuevamente los documentos, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuchó la voz de un hombre mayor que hablaba con un tono nervioso. ¿Es usted Andrés Montiel? Sí, ¿quién habla? Mi nombre no importa, pero creo que tengo algo que le interesa. Es sobre Mateo. El corazón de Andrés dio un vuelco. Intentó obtener más información, pero el hombre solo le dio una dirección y le dijo que fuera solo. La llamada terminó abruptamente, dejando a Andrés con una mezcla de curiosidad y aprensión. Sin decirle nada a Laura ni al investigador, Andrés decidió ir a la dirección indicada. Era un edificio viejo en un barrio deteriorado de la ciudad. Al llegar, un hombre de aspecto descuidado lo recibió y lo condujo a una habitación llena de cajas de archivo. «Todo lo que se está aquí», dijo el hombre, señalando las cajas. «Pero tenga cuidado, hay cosas que es mejor no saber». Andrés comenzó a revisar los archivos con desesperación. Había documentos que mencionaban a Mateo, pero lo que realmente llamó su atención fue un informe médico. Decía que el niño había sufrido una enfermedad grave y que su tratamiento había sido interrumpido por falta de recursos. Al pie del informe,
Había una nota escrita a mano. Clara Montiel solicitó transferir al menor, pero la autorización fue denegada. La nota hizo que Andrés sintiera un dolor profundo en el pecho. ¿Había intentado su madre salvar a Mateo, solo para encontrarse con obstáculos insuperables? Antes de irse, el hombre le entregó un sobre sellado. Esto es todo lo que tengo. Úselo sabiamente. De vuelta en casa, Andrés abrió el sobre y encontró una fotografía. Era una imagen de Mateo, tomada cuando tenía unos 8 años. Lo que más impactó a Andrés fue que el niño tenía un parecido sorprendente con él a esa edad. La revelación lo dejó sin aliento. Laura, que había llegado a la casa poco después, encontró a Andrés sentado en el sofá, con la fotografía en la mano y lágrimas en los ojos. ¿Qué pasó?, preguntó, alarmada. Andrés levantó la mirada y le mostró la foto. Creo que Mateo era mi hermano. Esta segunda parte del desarrollo dejó el misterio más profundo y cargado de emociones, mientras las piezas del pasado comenzaban a encajar de maneras inesperadas. La verdad parecía estar cada vez más cerca, pero las preguntas aún superaban a las respuestas. El amanecer trajo consigo una claridad que Andrés no había sentido en semanas. Con la fotografía de Mateo en la mano, se dirigió a la dirección escrita en el informe que el misterioso hombre le había dado la noche anterior. Era un orfanato en las afueras de la ciudad, un edificio antiguo pero bien conservado. Aunque el orfanato ya no funcionaba como tal, servía ahora como centro comunitario. Al llegar, una mujer de cabello canoso y expresión amable lo recibió. Su nombre era Marta, y había trabajado en el orfanato desde hacía más de 30 años. Andrés le mostró la foto de Mateo y le explicó la situación. Marta suspiró profundamente, como si estuviera reviviendo recuerdos que había tratado de enterrar. Sí, recuerdo a Mateo, dijo, con la voz teñida de nostalgia y tristeza. Era un niño dulce, siempre sonriente a pesar de las circunstancias. Pero también era muy frágil. Marta lo llevó a una pequeña sala donde conservaban archivos antiguos. Mientras buscaban entre los documentos, Andrés no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Finalmente, Marta encontró una carpeta etiquetada con el nombre de Mateo. Dentro, había informes médicos, dibujos y una carta escrita a mano por Clara Montiel. Con manos temblorosas, Andrés abrió la carta. La letra de su madre era inconfundible, firme pero delicada. Las palabras que leyó lo dejaron sin aliento. Querido Mateo. Si estás leyendo esto, significa que no pude cumplir mi promesa de volver por ti. Nunca dejes que pienses que fue porque no te amé lo suficiente. Cada día lejos de ti fue una tortura, pero hice todo lo que estuvo en mi poder para darte una vida mejor. Lamento no haber podido salvarte de las injusticias que enfrentaste. Siempre serás mi hijo, y siempre estarás en mi corazón. Con amor eterno, mamá. Las lágrimas de Andrés caían incontrolablemente. Las palabras de su madre confirmaban lo que había temido. Mateo había sido su hermano, separado de la familia por circunstancias que ni siquiera ella había podido controlar. Pero también surgía una nueva pregunta: ¿qué le había pasado a Mateo después de que su madre dejara de visitarlo? Marta explicó que Mateo había sido adoptado por una familia cuando tenía 10 años, pero algo salió mal. La familia, que parecía prometedora al principio, devolvió a Mateo al orfanato alegando dificultades emocionales. Tras ese episodio, Mateo comenzó a retraerse, dejando de hablar y participando poco en las actividades del orfanato. Pero el relato de Marta no terminaba ahí. Hubo un detalle que llenó de escalofríos a Andrés. Recuerdo que Mateo hablaba de alguien, dijo Marta. Siempre decía que cuando creciera, encontraría a su hermano mayor. Era como un sueño que lo mantenía en pie. Las palabras resonaron en el alma de Andrés. ¿Había Mateo sabido de su existencia todo ese tiempo? ¿Qué pasó con él?, preguntó Andrés, con voz quebrada. Marta apartó la mirada, luchando por mantener la compostura. Mateo dejó el orfanato cuando cumplió 18 años. Después de eso, no volvimos a saber de él. De regreso en casa, Andrés no podía sacarse a Mateo de la cabeza.
Decidió revisar la fotografía nuevamente, esperando encontrar alguna pista que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando notó algo en la esquina inferior de la foto, un sello con el nombre de un estudio fotográfico. Era una empresa pequeña en el centro de la ciudad. A la mañana siguiente, Andrés visitó el estudio. El dueño, un hombre de edad avanzada, reconoció la foto de inmediato. Esa fotografía fue tomada aquí hace años, dijo, ajustándose las gafas. Creo que el joven de la foto solía venir por aquí a menudo. Andrés sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Sabe algo más sobre él? ¿Dónde podría encontrarlo? El hombre se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Recuerdo que trabajaba en un café cerca de aquí. No sé si sigue allí, pero podrías intentarlo. Sin perder tiempo, Andrés fue al café indicado. El lugar era modesto, con un aire acogedor. Preguntó por Mateo, pero ninguno de los empleados actuales lo conocía. Sin embargo, uno de ellos mencionó que hacía años trabajó allí un joven con ese nombre, pero que había dejado el empleo después de un accidente. La pista final llevó a Andrés a un pequeño taller de carpintería en las afueras de la ciudad. Al entrar, el aroma a madera recién cortada lo envolvió. Un hombre de cabello canoso estaba trabajando en un banco, su postura reflejando concentración y calma. ¿Mateo?, preguntó Andrés, con voz temblorosa. El hombre levantó la vista, y en sus ojos Andrés vio algo que lo dejó sin palabras, un reflejo de su propia mirada. Mateo asintió lentamente, como si también estuviera reconociendo algo en él. Los dos hombres se quedaron en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, Andrés sacó la fotografía y se la mostró a Mateo. ¿Recuerdas esto? Mateo tomó la foto, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Pensé que nunca te encontraría, dijo, con voz entrecortada. Siempre supe que tenía un hermano, pero nadie quiso decirme quién eras. La conversación que siguió fue una mezcla de confesiones, recuerdos fragmentados y emociones crudas. Mateo habló de los años difíciles en el orfanato, de la familia adoptiva que lo rechazó y de cómo había pasado gran parte de su vida buscando a Andrés. Por su parte, Andrés compartió todo lo que había descubierto sobre su madre y el sacrificio que había hecho por ambos. Finalmente, Mateo hizo una revelación que dejó a Andrés atónito. ¿Sabes cómo supe dónde encontrarte? La niña que te devolvió la cartera es mi hija, Sofía. Andrés se quedó sin palabras. Todo encajaba ahora, la conexión inmediata que había sentido con Sofía, su sensibilidad especial y la manera en que había entrado en su vida en el momento justo. Ella siempre supo que tú eras importante, dijo Mateo. A veces los niños ven cosas que los adultos no podemos. Ese día, Andrés y Mateo comenzaron a reconstruir una relación que el tiempo y las circunstancias les habían arrebatado. Andrés decidió apoyar a Mateo y a Sofía en todo lo que necesitaran, asegurándose de que nunca más tuvieran que enfrentarse a la adversidad solos. El misterio de la cartera se convirtió en mucho más que una simple anécdota, fue el inicio de una nueva vida para ambos hermanos y un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, el amor y la familia tienen el poder de sanar las heridas más profundas. El encuentro entre Andrés y Mateo no solo resolvió un misterio, sino que sanó heridas que habían permanecido abiertas durante décadas. En los días y semanas que siguieron, Andrés se dedicó a conocer a su hermano y a recuperar el tiempo perdido. Cada conversación, cada recuerdo compartido, era como colocar una pieza de un rompecabezas que, al completarse, revelaba una imagen mucho más hermosa de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Sofía, con su sonrisa traviesa y su corazón puro, se convirtió en el vínculo que unió a ambos hermanos. Para Andrés, ella era más que la niña que devolvió su cartera, era un recordatorio de la inocencia y la bondad que todavía existían en el mundo. Para Mateo, su hija representaba la esperanza que lo había mantenido en pie, incluso en los momentos más oscuros. Una tarde, mientras los tres paseaban por el mismo parque donde todo había comenzado, Sofía corrió a recoger unas flores silvestres. Mientras la veían correr, Mateo rompió el silencio. Siempre pensé que estaba solo en este mundo, dijo, con la mirada fija en su hija. Pero ahora sé que nunca lo estuve.
Andrés lo miró con ojos llenos de comprensión. Nuestra madre hizo lo que pudo, Mateo. No fue perfecta, pero nos dio lo más importante, un corazón dispuesto a amar. La historia de Andrés, Mateo y Sofía nos recuerda algo esencial: las conexiones humanas son lo que realmente da sentido a nuestras vidas. En un mundo que a menudo parece estar lleno de caos y separación, la familia, ya sea la que nos da la vida o la que encontramos en el camino, tiene el poder de sanar las heridas más profundas. A veces, las cosas más simples, como una cartera perdida o una fotografía olvidada, pueden ser el inicio de algo extraordinario. Lo que parecía un objeto insignificante resultó ser el hilo que unió dos vidas destinadas a encontrarse. Para Andrés, esta experiencia transformó por completo su perspectiva. Su riqueza, que alguna vez había sido su principal fuente de identidad, dejó de ser su prioridad. En cambio, se enfocó en usar sus recursos para apoyar causas que promovieran la unión familiar y la educación de niños como Mateo, que solo necesitaban una oportunidad para prosperar. Mateo, por su parte, encontró en su hermano no solo a un familiar perdido, sino también a un amigo y aliado. Juntos, decidieron honrar la memoria de su madre creando una fundación que ayudaría a niños en situaciones vulnerables, dándoles el amor y las herramientas que Mateo había anhelado durante su infancia. Esta historia no trata solo de la pérdida o el reencuentro. Trata de las segundas oportunidades que la vida nos da y de cómo, a veces, los momentos más inesperados nos llevan a descubrir lo que realmente importa. ¿Y tú? ¿Hay alguien en tu vida que necesita escuchar cuánto lo amas? ¿Algún puente roto que puedas reconstruir? Nunca es tarde para extender la mano y decir, estoy aquí para ti. En el parque, mientras el sol se ponía en el horizonte, Sofía regresó con un ramo de flores y lo entregó a Andrés. Son para ti, tío, dijo, con la sonrisa más pura que él había visto jamás. Mamá siempre dice que las flores son como los recuerdos, hermosas, pero hay que cuidarlas para que no se marchiten. Y en ese momento, Andrés entendió que la vida, como esas flores, era un regalo efímero pero lleno de significado. Gracias, Sofía, respondió, abrazándola con fuerza. Prometo cuidar este recuerdo y a ustedes por siempre. Porque al final del día, no importa cuánto dinero tengas o qué posesiones acumules. Lo que realmente define tu vida es el amor que das, las conexiones que haces y las personas que nunca dejas atrás. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira a seguir creando contenido valioso. No te pierdas el próximo relato conmovedor que está saliendo en pantalla, estamos muy agradecidos de tenerte con nosotros. Ahora puedes suscribirte a nuestro canal donde tenemos una lista especial solo para ti. Sobrecargada de relatos conmovedores que te tocarán los sentimientos y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.